Buenas noches, una nueva edición del canal del sistema. Yo les aviso, la información está en el video que subí ayer a Libri y que acá abajo de los títulos tienen el link. Ahí hay 3 informaciones que no están en ninguna parte y no tienen nada que ver con la pandemia. Lo digo por aquellos que ya están cansados de la pandemia. Tienen nada que ver con la pandemia. 2 son de acá y una de Estados Unidos. Ya voy a explicar un poquito esto. El programa 363 lo intenté subir a Víctor el sábado con 35 intentos fallidos. El domingo por la tarde, por la mañana, otros 30. A la tarde 5 más. Y el lunes otros 5. En total 75. Intenté de todas las formas hasta cerrar todo y dejar abierto solo la subida. Al final intenté con videos ya subidos y como prueba más cortos, hasta de 5 minutos. Nada era tomado. Me comunico con el soporte y responden 24 horas después, pidiendo que revise mi equipo. Intento con Libri, lo subo sin problema, pero cuando lo quiero compartir me dicen que es pesado. Lo curioso es que cuando abrí la cuenta, subí uno más pesado sin problema. El martes a mediodía, 48 horas más tarde, recibo un correo diciendo que el video está disponible. Lo quiero subir a Bichute. Me rechaza la contraseña, que tengo archivada en una carpeta. Me ofrece la opción de cambiar la contraseña, acepto y me comunican que recibiré un correo con el enlace. Aún hoy, una semana más tarde, estoy esperando ese correo. Al final opté por cortar el video sacando las partes complicadas y lo subí a YouTube. Habrán notado que los últimos 2 programas no intervienen en el foro. Lo hizo a sugerencia de algunos que me pidieron que luego de lo acontecido en el programa de historia en homenaje a Belgrano no lo hiciera más. Y es muy probable que sea el último programa de historia. No hay ningún derecho a tirar abajo el trabajo de otro por fanatismo y envidia sin tener conocimiento. Discutir, por ejemplo, con quien sostiene que Dorrego era un soldado sanmartiniano, cuando San Martín lo echó del ejército del norte en 1814. No hay vuelta que darle, debo abocarme para la que se viene y apartarme de los fanatismos del siglo XX. ¿Saben una cosa, muchachos? Si hay un nuevo país, se construye con los que nacieron después de la muerte de Perón. Y le digo otra cosa. Del mismo modo que hace 75 o 50 años la gente quería tener un prócer de carne y hueso, y no de bronce, ya entrado el siglo XXI, la exigencia es la misma. Pregúntenle a los jóvenes si quieren seguir las directivas de los que nos llevaron a la decadencia, o piensa que la juventud va a acompañar una estatua en lugar de un dirigente de carne y hueso. En el cuarto del nuevo siglo y luego de casi 40 años de educación manejada por la izquierda, nada de lo ya conocido tiene vigencia. Sigan así. Cuando haya que pasarle el tamiz para los compañeros de la nueva lucha, será más fácil identificarles. Una revoluta se hace con sangre nueva e ideas nuevas. Por último les digo que los que quieran comunicarse conmigo, les respondo con todo gusto en el correo rutilante110@gmail.com. Otra cosa a aclarar es acerca de la diferencia que observo entre Estados Unidos y nosotros. Teniendo en cuenta que hace 150 años se proyectaban países similares al norte y al sur del continente. En la historia de la humanidad, siempre un imperio se construyó sobre las ruinas del otro. Eso en Argentina hay gente que no lo acepta. Los herederos de los aborígenes originarios despotrican contra el español y contra el gobierno argentino por el avasallamiento. Pero nada comentan de los incas que enviaban emisarios a otras tribus a invitarlas a someterse y en caso de no aceptar los pasaban por arriba. O los araucanos que jamás mencionan lo que hicieron con los tehuelches. Vociferan a los 4 vientos las atrocidades cometidas por los españoles, pero callan los sacrificios humanos y de bebés que hacían. El mundo giró así de hace miles de años. Siempre comenté que en Argentina no hay aborígenes, sino argentinos de segunda, no integrados. Por vocación y perseverancia recorrí el país completo y les puedo asegurar que la miseria que vi entre los aborígenes de Formosa la vi en una villa de San Miguel de Tucumán. Les puedo certificar que los mapuches que se quejan de Roca viven mejor que en algunas villas de Rosario o Córdoba.
No pasa por ahí la cosa. Vayan y arrojen todas las estatuas de roca que quieran. Vamos a ver qué hacen después con la de Mao, Churchill o Hearst. Escuchen esto. Según el derecho romano, capitis diminutio minima es cuando tu nombre es presentado en un documento con la primera letra del nombre y apellido mayúscula. Eso representa la mínima pérdida de derechos. Capitis diminuto media es cuando tu apellido se representa con mayúscula y es lo que se produce cuando un hombre pierde sus derechos de ciudadanía, pero no los derechos de libertad. Puede ser multado, penalizado, pero no encarcelado. Ejemplo, el antiguo documento de identidad. Apellido con mayúscula, nombre con minúscula. Capitis diminuto máxima es cuando tu nombre completo se escribe todo con mayúscula. Y eso establece que la condición de un hombre cambia de la libertad a la esclavitud. Ejemplo, nuevo, documento de identidad, pasaporte, tarjeta, etc. Ahora todo está en mayúsculas. Esto, y busquen también el viejo sistema de la ley marítima. Yo lo tuve en un programa que hice que se llamaba el mayor secreto mejor guardado. Ahí estaba la ley marítima, la ley del almirantazgo que gobierna el mundo. En el programa anterior hablé de lo que Vicentín era una maniobra de China para apropiarse de los alimentos. Antes de empezar a tocar el tema, deben ponerse en la cabeza una cosa si es que quieren salir de la grieta. Los kirchneristas se mueven y trabajan para China, y gran parte de la fortuna de Macri la hizo su padre como comisionista en los negocios de chino en Latinoamérica, de México hacia el sur. Por lo tanto, vamos a insultar a Cristina por la base china en Neuquén. Averiguemos cuánto fue la comisión de Franco y por qué Mauricio jamás dijo una palabra sobre ella. Hecha esta introducción, si nos queremos ubicar por encima de la grieta, lo primero que tenemos para decir es que el comercio de granos en la Argentina no hay buenos ni malos, sino intereses de todos los que participan en él, a quienes la salud y la alimentación de los argentinos les importa nada. Y esto no es de ahora, fue siempre así. Somos un país que produce alimentos y tenemos la comida al precio de quienes no lo producen. Y esto acontece por la avaricia de quienes quieren vender a precios internacionales, pero con costos nacionales. Un solo ejemplo. Le vendemos el trigo a un valor que corresponde a un país donde el sueldo promedio es $2.000, pero le pagamos a quien trabaja en la elaboración un promedio de $300. Por otro lado, un gobierno que establece retenciones para regular el comercio, pero no usa ese dinero para generar infraestructura de trabajo, sino para robársela, pagar corrupción y privilegios de la casta gobernante y generar clientelismo entre los que menos tienen. Hoy la grieta pasa por Vicentín. Para algunos está en juego la propiedad privada y para otros la propiedad social. Veamos un pantallazo, algunos detalles de estos delincuentes de guante blanco que sin ponerse colorado lloraban en el acto del sábado en Reconquista o pululan por los medios de difusión del sistema. Y generaron ganía durante su gestión, luego del derrocamiento de Ilia, les dio gratis las hectáreas que hoy ocupan en Santa Fe. El ministro Martínez Dios, durante la gestión del general Videla, le dio gratis el puerto sobre el río Paraná. El ministro Cavallo, durante la gestión del general Viñones, con la supervisión de un joven Mauricio Macri, le estatizó la deuda externa privada. En 2003 ya tenían 3 millones de créditos del Banco de la Nación. Del 2003 a 2015, 120 millones de dólares más. Y este mismo Mauricio Macri, ya presidente, 150 millones de 2016 a 2019. Y en el final de su gestión, habiendo ya perdido las elecciones, de un crédito de 26 millones de dólares a una empresa ya vaciada. Es decir, el endeudamiento con la banca oficial pasó por todos los presidentes civiles desde 1983. No jodamos. Dentro de ellos, 4 gobiernos de corte neoliberal ponen en funcionamiento una red de donaciones a empresarios que lo que más saben es vaciar empresas y girar el dinero al exterior. Y los referentes de esos 4 gobiernos ponen el grito en el cielo porque un ciudadano común, con cuyos impuestos se pagó
eso que le dieron a esos delincuentes tiene un subsidio en energía o en el boleto colectivo. A tal punto son hijos de puta que el responsable de haberle dado los 300 millones de pesos a este señor, y ese señor es este señor. Que ya había estado involucrado en los préstamos anteriores y que si hubiese hecho esto en Singapur ya lo hubiesen fusilado por la espalda. Jamás ningún gobierno se metió con los puertos privados, nadie sabe lo que pasa allí, se sabe que no existen controles ni los escáneres. Por más que algunos salgan de mentir, si los hay no los usan. Por lo tanto sería interesante conocer cuánto de nuestra cosecha se liquida y paga impuestos y cuánto sale de contrabando con la anuencia de todos los gobiernos. Mucho bla bla compañero, mucho cacareo de izquierda, filosofar acerca de la situación de la propiedad privada, pero de esto no se habla. ¿Por qué en lugar de romper silos bolsa, no empiezan a controlar lo que llega a los puertos? Y si son tan machos para gritar expropiese, ¿no comienzan por estatizar los puertos? Y pregunto, ¿cuál es el motivo para que un puerto sea privado? La respuesta es una sola, para contrabandear legalmente. Y ahí no existe la ideología. Y ahora vean en esta foto el estado de los puertos del río Paraná. No nos olvidemos que los puertos privados de Rosario, al momento de cargar los buques cerealeros, se ubica a la par, pero del lado del río, uno más pequeño, y pasan la droga a doble fondo de los barcos. Y aquí también hay que preguntar, ¿dónde está la prefectura? Terminemos con el blanco y negro de una vez por todas, seamos un poco más creativos, y no convirtamos una empresa privada saqueadora, vaciadora, que gira todo el dinero exterior en un elefante blanco para el robo de los políticos sindicalistas. Y si tienen pelota, sáquenle todo el dinero a los propietarios de Vicentín, al directorio, a todos los estaferros, déjenlos en la calle. Pero aquí cuando hay mucho dinero en el medio, la justicia no existe. Y yo lo dije varias veces, a la hora de hacer tornar el escarmiento, hay que comenzar por Talcahuano 550. Volvamos al tema de la comida y escuchen lo que dice este hombre. Y escuchen los mapas, y observen los mapas. Por ejemplo, aquí lo que estaba pasando en el planeta, que estaba saliendo de Argentina y de Brasil a principios de este año. Esos puntos verdes con triángulos apuntados hacia el este son barcos masivos que van saliendo de Argentina y Brasil cargando soya, ¿ok? Soja, como le dicen en España, ¿ok? Cuando digo soya es soja para los españoles, ¿ok? Soya. Entonces toda esta soya la están sacando de Sudamérica y esto es lo que veíamos a principios de año. Ahora vean esta imagen. Este es de junio, del 10 de junio. Es un tráfico masivo, y nada más de soya, que está saliendo de Sudamérica. Y es porque Asia se está preparando para la pandemia de hambre para el próximo año. Estados Unidos no está sacando absolutamente nada. Estados Unidos está ya preparado para la pandemia de hambre y Norteamérica en general no están exportando nada de granos. Esto es lo que tenemos ahora actualmente sucediendo en el mundo y es fundamental de que sepan todo esto nuestros seguidores de Argentina y de Brasil. Por ejemplo, si tú vives en la ciudad de Rosario, aquí tenemos un mapa muy interesante del canal que es navegable por estas naves marítimas enormes, se meten por este río Paraná, se van hasta arriba y básicamente empiezan a llenar sus barcos enormes de granos y se salen y se van a Asia principalmente. Entonces tú puedes ver que esto ya está pasando. Si tú vives en Argentina, en San Pedro, en Rosario, en Santa Fe, estás cerca de este río, tú puedes observar la gran cantidad de barcos que ya están navegando por este río
para poder llevar toda esta comida a Asia. Ahora, el motivo de por qué estoy mencionando esto, o sea, no tiene nada que ver con generar miedo de la pandemia, o sea, es una realidad, esto va a suceder. Lo que importa es tener conciencia en estos momentos para poder saber reaccionar. Todo esto no va a tener un efecto mañana, ni el próximo mes, ni para el otoño, ni para el invierno. Todo esto va a tener un efecto el próximo año y el próximo año. En el 2021 la comida se va a volver muy cara alrededor del mundo por la escasez de comida, y va a ser en el 2022 cuando ya entre esta pandemia de hambre con la escasez de comida que vamos a tener. La comida que tú te comes hoy en día en el supermercado, las tortillas que tú te compras, ese maíz no es de esta temporada, es de la temporada anterior, es del año pasado o inclusive de 2 años antes. Toda esta comida, todos estos granos se cosechan y pasan por todo el proceso de procesarlos hacia hacer comida, hacer productos, distribuirlos, empaquetarlos, ponerlos en los supermercados. Todo esto tarda. Entonces la comida que nosotros nos comemos hoy es de la temporada del año pasado. Entonces este año la temporada no fue positiva. Hubieron errores enormes en la agricultura global por el tema del coronavirus. Empezamos mal la temporada. Se plantó muy tarde en la temporada por el tema del coronavirus. Entonces ya sabemos de que el próximo año todos los granos que están creciendo hoy, que se van a cortar esta temporada, se van a guardar, se van a almacenar. Todo eso es para el próximo año. Entonces no vas a ver el efecto este año, lo vas a ver el próximo año y el próximo año. Es ahora cuando nosotros tenemos que actuar y los países tienen que empezar a abogar por los intereses de su propia ciudadanía, pero tenemos a las corporaciones que controlan a los gobiernos y al final lo ven nada más como dinero. Estas personas que están vendiendo toda esta soya en Argentina y en Brasil, no van a saber qué hacer cuando lo único que tengan es dinero y no se van a poder comer el dinero, porque no te puedes comer el dinero va a ser inútil. Si no puedes darle de comer a tu ciudadanía, no tienes nada. Lo más importante son los recursos naturales que tenemos, como la comida. Toda esta soya la están llevando a Asia y los asiáticos la están almacenando. Y ellos encantados de darle dinero a estas personas en Argentina y en Brasil. Y pues ya sabemos de Brasil, de lo corruptos que son, cómo han ido destruyendo el Amazonas para poder hacer sembradíos de soya. Estas son las mismas personas que no tienen idea, no tienen la conciencia para darse cuenta de que no van a poder vivir ricos para siempre, de que va a haber un cambio, de que ya está sucediendo un cambio. Y de que hoy más que nunca se vuelve fundamental de que las personas en Brasil y Argentina empiecen a investigar exactamente qué está pasando con toda esta soya que se está saliendo del cono sur. Porque la idea de este video no es de que te asustes, la idea es de que actúes y de que podamos salvar vidas de lo que viene en 1 año, en 2 años. Esto no va a pasar mañana. Pero es ahora cuando ya tenemos que ver profundamente hacia el futuro y ver cómo las cosechas de este año repercutan para el próximo año. Se está saliendo la comida de estos lugares. Va a ser fundamental que tengan comida estos lugares cuando empiecen las escaseces de comida. Y pues lo vuelvo a mencionar, en Estados Unidos ya están completamente aforados. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este mapa cómo están. En Estados Unidos ya no está saliendo nada. Van tomando dimensión de la realidad del problema. ¿Y cómo operan la derecha y la izquierda? Esto ya no es una cuestión político-ideológica, sino supervivencia. ¿Se imaginan la lucha por la comida? ¿Tienen idea dónde pueden llegar los instintos del ser humano en estas condiciones? No hay escapatoria. En un escenario así, donde exista comida, estará la muerte. Aún hay tiempo, poco, pero queda tiempo. Lo que falta son decisiones. Esto lo escribió Osvaldo Bazán, Los que mueren sentados. Muy interesante. Miren. A los 16 años, querido por sus compañeros del colegio de Barranqueras, Sebastián era serio candidato a abanderado. Le faltaba el aire. Lo vieron en el hospital, le dieron turno para casi un mes después y lo mandaron a su casa. Sin embargo, en el colegio lo notaron muy débil, le dijeron a la madre que lo llevara otra vez al hospital. Estuvo 48 horas en una sillita playera, en un pasillo del hospital perrando en resistencia. Allí murió. El director del hospital era el doctor José Bolaños, que aseguró muy tranquilo que hubiera muerto en cualquier situación de internación. Y aún hoy los compañeros no saben de qué murió.
Como ninguno de los 5 ascensores del Perrando funcionaba, unos camilleros del hospital transportaron por las rampas a un paciente que sufría un ataque cardíaco. Tenían que ventilarlo, pero las rampas no eran lo suficientemente anchas como para que pasara la camilla, y la médica que sostenía la ventilación con bolsa. La única solución fue que la doctora se subiese a la camilla con el paciente, y así fueron llevados por los camilleros, por las escaleras. El paciente falleció al llegar a terapia intensiva. Una tarde todas las alarmas de los respiradores se dispararon simultáneamente. Sin médicos en el lugar, una enfermera tuvo que ir apagando una a una las alarmas. Los familiares de los pacientes que estaban recibiendo una respuesta clara de parte de la enfermera. No hay aire acondicionado y con una temperatura de 40 grados en la ciudad, era lógico que ocurriera. No es una salita menor estallada por el coronavirus. Es el estado que se encontraba el mayor centro de referencia sanitaria de la provincia del Chaco antes de la llegada de la peste. El Perrando agoniza, dijeron un comunicado a los 41 jefes del servicio del centro de mayor complejidad de la provincia del Chaco. Hablaban en febrero de pacientes que recibían tratamientos en el piso de la guardia, neonatos atendidos en condiciones muy precarias, falta de insumos reactivos para diagnosticar enfermedades complejas, mal funcionamiento del estudio de radiografía y más de 500 cirugías postergadas. La peste estaba llegando mientras el ministro de Salud Nacional decía que eso no iba a ocurrir y, como en todos los órdenes, una radiografía exacta para revelar dónde estábamos parados. La respuesta era obvia: en ningún lado. Provincias arrasadas por la demagogia del feudalismo, provincias a merced de los humores del clientelismo político y el fraude con el atraso y la miseria como disciplinadores, provincias paradas en ningún lado. Hizo falsa la peste para que el gobierno, que dio impulso a la ley que estableció el 7 de octubre como el Día del Orgullo Villero, viese de qué se trataban las villas miserias. ¿Dónde quedó el orgullo si ahora ni siquiera se animan a llamarle villas? Le llaman barrios vulnerables. Eso cuando están piadosos. Cuando son expeditivos directamente los convierten en guetos, sin agua, sin electricidad, lomo y sin alimentos, enojándose si alguien le dice gueto. La peste mostró a todos tal cual eran, lo monstruoso y lo sublime de un país en vías de descomposición. Los 5 ascensores del Perrando ya no andaban antes de la peste. De los 6 quirófanos solo funcionaban 2 antes de la peste. Y el doctor Bolaños tuvo que renunciar antes de la peste. No fue la peste la que creó un hospital imposible. Solo lo delató más claramente. Como dijo una médica en febrero, la crisis de salud pública es a nivel provincial y ocurre desde hace más de 12 años, cuando se dejó de invertir. El caso de Sosa es uno más. En el Chaco son muchos los que mueren sentados. Hubo marchas, vigilias de la muerte de Sebastián. El gobernador Capitanich, como si hubiese llegado de una nave extraterrestre y nunca hubiese tenido la más mínima relación con nada que se llamase Chaco, canchereó en su lucha contra el exgobernador Pepo, de su mismo partido, pero de la vertiente opuesta, y con gran pompa y prensa mandó los nuevos aires acondicionados, anunció inversiones millonarias, hizo arreglar 2 de los ascensores. Poco después, mientras la ministra de Salud Provincial Paola Benítez y la doctora Nancy Trejo se sacaban fotos en los ascensores, los profesionales de la salud del hospital realizaban como podían, hostigados por la policía provincial, una marcha multitudinaria. ¿Qué pedían? Estamos cansados de que nos criminalicen y nos acusen como si nosotros tuviéramos algo que ver con la difusión de la pandemia y no la inutilidad de las medidas que se han tomado. Estamos hartos de que judicialicen cada palabra, cosas que decimos. Sin elementos de protección, sin interlocutores, sin llegada a los medios nacionales, los médicos del Perrando, como tantos otros en todo el país, escuchaban los ecos lejanos de los aplausos, veían por televisión a funcionarios que hablaban de bonos de 5.000 pesos y volvían cada vez más tristes a sus trabajos, poniendo en riesgo su vida. El 7 de junio la doctora Corina Acosta puso en su Facebook un llamado desesperado donde decía entre otras cosas: somos médicos en el campo de batalla, en la primera línea de fuego, protegiéndonos como podemos. Los equipos de protección personal que vestimos nos los compramos nosotros. Estamos expuestos las 24 horas, los 7 días de la semana.
Nos turnamos para cubrir las guardias de terapia intensiva. Quedamos 2 residentes y 3 plantas. Estamos agotados, frustrados, decepcionados, pero aún seguiremos firmes o a rastras, como sea, hasta que nos dé el cuerpo por nuestros pacientes críticos que dependen de nosotros. La respuesta no se hizo esperar. La directora Nancy Trejo y el codirector Daniel Pascual la intimaron para que ratifique o rectifique sus declaraciones, asegurando que los pedidos de Corina en Facebook fueron irresponsables, sin fundamento y generan incertidumbres a la población. Al día siguiente, un grupo de madres mostró también en las redes comida con gorgojos y gusanitos que daban en el hospital. Ofuscada, Nancy salió por los medios nacionales a decir que de las 56 raciones servidas, una sola tuvo ese problema. Se ve que los gorgojos no entienden esos distanciamientos sociales y se juntaron todos en un solo plato. Esa es la salud de la Argentina. Y los políticos, ¿cómo reaccionan? Capitanich, si del Chaco alguien conoce, es él, ¿no? La moda de que apareció este movimiento racial, antirracial en Estados Unidos, es derrumbar estatuas. La semana pasada pasé videos de derrumbamiento de estatuas, la mayoría de ellas de esclavistas. Ahora llama la atención que derriben la estatua de George Washington y que quemen su cabeza en Portland. Según muestran fotografías y videos recogidos por la CNN, los manifestantes han pintado sobre la estatua mensajes como colonialista genocida, estás en tierra nativa, 1619. También en la ciudad de Washington, los manifestantes, y esto es muy curioso, estallaron en vítores y saltos cuando la estatua del viejo conocido Albert Pike, viejo amigo de la casa, la estatua de 3,5 metros de altura, se tambaleó de su pedestal de granito antes de caer hacia atrás, aterrizando en medio de una nube de polvo. Luego los manifestantes la rodearon y encendieron una hoguera para tratar de quemarla, mientras coreaban temas como sin justicia no hay paz y no la policía racista. La estatua de Pike ha sido fuente de controversia de hace años. El ex general del ejército confederado también fue un líder influyente de los masones, que lo veneran y pagaron por la estatua. El cuerpo de Pike está enterrado en la sede del rito escocés de la masonería en la capital, que también contiene un pequeño museo en su honor. La estatua dedicada en 1901 fue construida a pedido de los masones, que presionaron con éxito al Congreso para que se otorgara un sitio para colocar la estatua, siempre y cuando Pike fuera presentado con ropa de civil, no militar. Curioso, ¿no?, que hayan arremetido contra un emblema de la masonería. Pero como un símbolo de los nuevos tiempos, mientras algunas estatuas caen, otras se erigen, como esta de Lenin en Alemania. Y acá nos damos cuenta cómo se ubica la vara. Lenin asesinó millones de rusos blancos. Otra demostración más de que el nuevo orden mundial, el nuevo orden en el caos, es comunista. Y esto que voy a decir ahora, lo escribió Sebastián Barraez, los que piensan que esto no viene acá. La organización KPKP acaba de producir su informe 2020, Minería Ilegal en Comunidades Indígenas, revelando que aunque parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, fuentes como Transparencia Venezuela señalan que por cada cargamento que el Ministerio de Minas entrega al Banco de Venezuela, salen del país por contrabando hasta 3 y 4 veces la carga que se va hacia Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Surinam, Arabia Saudita y Turquía, entre otros. Revelan que en el caso del coltan, cuyas minas se encuentran en Parguaza, al sur del municipio Cedeño, en el estado de Bolívar, la organización SOS del Orinoco ha denunciado recientemente el avance que está teniendo su explotación y su consecuente contrabando, el cual finaliza en países como Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y mercados del Medio Oriente.
Según Transparencia Venezuela, ninguno de los 24 estados del país ha logrado sacar provecho de sus recursos minerales, a pesar de formar numerosos contratos de explotación conjunta con diversas empresas. Acá un paréntesis yo. Las minas de litio están en Jujuy, Salta, Catamarca, salen todas por Chile, ¿eh? ¿Quién controla ahí? Van a preguntar, ¿eh? Sigo. Los mineros del oro extraído pagan a los molinos para su procesamiento, también a los grupos armados que controlan el territorio. Entre un 30 y un 50% y otros grupos. Lo mismo que hacían las FARC en Colombia con la droga. Acá hay grupos armados que controlan el fragado del oro. Hay mineros que pagan hasta el 80% a los llamados sindicatos. Pero no solo los mineros deben pagar a estos grupos, también los residentes que trabajan en otros negocios, como expendio de alimentos, restaurantes, alquiler de locales, entre otros, deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar. Esto lo hacía el Capone hace 90 años, o 100 años allá en Chicago, ¿no? ¿Ves que el sistema no cambia? Es decir, todos pagan una extorsión. El incumplimiento tiene consecuencias atroces en las comunidades indígenas. Es natural que en este tipo de contexto delictivo, donde se desarrolla la actividad minera, emerjan todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, desapariciones y masacres. Si ya es difícil la situación que viven en la zona, peor es para las niñas y adolescentes utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer. Si se resiste, entonces es víctima de hostigamientos, secuestros y tortura, incluso resultando heridas o asesinadas en muchos enfrentamientos entre los grupos armados por el control de la minería. Dicen que en las zonas mineras se ha reportado la presencia de niños trabajando, algunos desde los 10 años. El 45% de las personas que operan los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes. Otras de las denuncias que han derivado de los efectos perversos del contexto violento que tiene lugar en las zonas mineras son las relacionadas con las desapariciones, heridos y muertes a causa de los enfrentamientos de los grupos entre los grupos armados. Revela KPKP que bajo la figura de empresas mixtas, específicamente empresas mixtas ecosocialistas autorizadas para explotar oro, cobre y coltan, entre otros minerales, conformadas por representantes nacionales y extranjeros, no se han alcanzado resultados esperados, pues en la práctica, como apunta Transparencia Venezuela, amenazas como la inestabilidad política, inseguridad jurídica, expropiaciones y la propia inseguridad y violencia en las áreas mineras son algunas de las tantas razones que desmotivan el invertir en el sector minero de Venezuela. Salvo algunos países como China y Rusia, por ejemplo, que tienen intereses políticos en Venezuela. China no tiene problema. China tiene que meter esclavos a trabajar, los trae de allá. Es curioso esto, ¿no? Porque la explotación que hay en el coltan, por ejemplo, que es espantoso lo que hay en Congo y en Venezuela, en el coltan, que es el material que se usa para las computadoras, y los celulares sobre todo, y ahí que nos aparece como el país, uno de los países más civilizados del mundo, Finlandia, no hay corrupción, uno de los países más incivilizados del mundo, super primer mundo. Y ahí está Nokia, que tiene uno de los elementos básicos para su fabricación sacados de la esclavitud humana. Hipocresía, ¿no? Una cosita cortita local, esto es lo que dio Marcelo Melo, para que vea qué es lo que se ve en Argentina directamente, dentro de muy poco tiempo. El turismo en estado terminal. En plena cuarentena y en el marco del desastre de la actividad turística en todo el país, la Municipalidad de Mercedes, acá 100 kilómetros de acá, levantó la oficina de turismo en el centro neurálgico de la ciudad y la mandó al Centro Cultural La Trocha, lejos del centro. La ubicación céntrica de turismo ayudaba además a los que los turistas lleguen al casco urbano de la ciudad. Pareciera ser una determinación tomada sabienda que el turismo no resurgirá. Lo que sucede en Tomás Llofré no solo preocupa y espanta. Tomás Llofré es un pueblito chiquitito donde había 7, 8, 10 negocios, restaurantes de campo, que los fines de semana, yo he ido tres veces y hace mucho tiempo, se llenaba de gente.
Sábado y domingo, el fin de semana, desfilaban por Tomás Joffre 5 o 10 mil personas a almorzar en los restaurantes de campo. Posiblemente sean varios restaurantes que no pueden abrir sus puertas una vez que estén habilitados a hacerlo. Allí no pueden buscar otras posibilidades que vender vía delivery. Ahí se puede vender vía delivery, es un pueblito chiquitito. Hay una cantidad muy grande de mercedinos que bien o mal trabajan en el polo gastronómico. En su mayoría son trabajadores informales. Pero si eso somos artesanos y vendedores que van los fines de semana a hacerse unos pesos, y los comercios locales que venden carne, verdura y harina y todo lo que se necesite para el canal gastronómico, no es necesario realizar tantas cuentas matemáticas para darse cuenta de la merma de ingresos. Todos esos negocios que estaban en Joffre, que daban de comer a 10.000 personas un fin de semana, compraban todos Mercedes. Hay un montón de negocios de Mercedes que dejaron de vender eso. En la vecina localidad de Luján, el Consejo Deliberante votó una ordenanza que se declara el desastre turístico. Una industria sin chimeneas, como se cataloga, que dejaría en tiempos normales una cifra alrededor de 5 millones de pesos en un domingo nada más. Esto se repite en todo el país, ciudades enteras que van a quedar destruidas. Llama poderosamente la atención el silencio de las asociaciones patronales y en especial de Luis Barrio Nuevo, cuyo sindicato es el más perjudicado. Fíjese, lo que ya estamos en Argentina post pandemia y planes del nuevo caos mundial. Estos serían en 0264noticias.com.ar. Se viene el ingreso universal que reemplazará al IFE. Estima que podría alcanzar a 3 millones de personas y duraría varios años. Sería complementario a la UH y ya tenemos el plan potencial trabajo que alcanza unos 580.000 personas que cobran un ingreso de 8.500 pesos por mes por trabajar en comedores y centros comunitarios. Respecto a los posibles beneficiarios, apuntan que entre los 9 millones que cobran el IFE, hoy hay 3 millones que están en situación de alta vulnerabilidad, que serían quienes percibirían esta nueva ayuda. Lo que aún no está definido es cuál será el monto de este bono y el costo fiscal de la medida. Yo lo dije hace unos programas. Por el avance de la robótica, toda esa gente que va a quedar destruida, sin empleado, se le va a dar una asignación universal. Que si era esto, fíjese, a los que trabajan en los comedores le darán 8.500 pesos, le darán 15.000 pesos. Que no les alcanza para nada. Ese es el proyecto del nuevo caos mundial. Ellos todos los días avanzan, el sistema avanza todos los días. El trabajo genuino ya es cosa del pasado. Esto lo publicó el disenso, ¿no? Una mano lava la otra, para que vea esta manga de farsante que nosotros seguimos votando. Esta noticia es de hace un año, pero grafica que para los negociados con los colores políticos no existen. Ximena Ballarino Alfaro Díaz Alberdi es la hermana de Horacio Antonio Rodríguez Larreta y Díaz Alberdi. Los apellidos distintos le permitían a Ximena pasar directamente como proveedora de plantines que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que iría a precios exorbitantes. Yo toqué un día ese tema. Esto fue puesto por el disenso en 2017. A partir de ese momento cesaron las compras y la emprendedora desapareció del radar. Cuando se hizo la denuncia de que le vendía plantas al gobierno de la ciudad a través de que su hermano era intendente, salió del sistema. Hasta que ahora reaparece como empresario hotelera de la mano de Víctor Santamaría. El 19 de abril de 2018, a través del boletín oficial, Santa María formalizó la entrega del Hotel Gremial Octubre 2, próximo a integrarse en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, a la hermana de Larreta por los próximos 5 años, hacia el final del próximo mandato de la retista. Se trata de un hotel de 7.000 metros cuadrados cubiertos, construido en 9 plantas, que cuenta con un restaurante de 92 cubiertos, spa, Zoom, sala de conferencias, 3 salas de uso múltiple, gimnasio, sauna, sala de masaje, salida de masaje, piscina de libre en el 9º piso con vista al río Frontera, bar mirador con 88 habitaciones, con estadía a partir de $150 la noche. Veamos el hotel.
Ustedes fíjense que gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadores del edificio reza la placa colocada en la regulación del Hotel Octubre 2. En efecto, trabajadores y trabajadoras del sindicato aportaron 250 millones de pesos para construir el edificio de Víctor Santa María que concesionó a la hermana de Larreta. El irrisorio canon establecido por el inmueble es de 150.000 pesos, de modo tal que el sindicato tardaría 139 años en recuperar la inversión. Si esta relación no fuera suficiente para establecer la evidencia del precio, hay que remarcar que de los 250 millones fueron invertidos entre 2014 y 2017 con un dólar máximo de 17 pesos, mientras que el canon fue colocado con dólar de 45, por lo que se estiran a 367 años los que tardarán los esforzados trabajadores en recuperar su capital. Y para empeorar las cosas, el canon locativo no prevía adecuaciones de precio hasta 2023, cuando 150.000 pesos quizá no cobran una canasta básica familiar. Otra demostración que son todo lo mismo lo da esta foto. Esto lo publicó Jujuy Dice. Jujuy es un banco de pruebas. El poder estatal de Jujuy avanza sobre libertades individuales e información personal de los ciudadanos, de la mano de la vigilancia epidemiológica. El pasado jueves 30, la legislatura de la provincia de Jujuy, el mes pasado, convirtió en ley el decreto enviado por el Poder Ejecutivo en el cual se implementa la circulación de los ciudadanos jujeños en la vía pública de acuerdo a su terminación del DNI. Y además establece que dicha circulación deberá tener un itinerario definido y es al solo efecto de acceder a productos y servicios indispensables, realizar trámites, pagos, cobro, actividad física habilitada, compra de comercio habilitados, debiendo en todos los casos observar y mantener las medidas de prevención y profilaxis mientras dure la emergencia. Ahora, decir que esa ley autoriza la circulación es en realidad un exceso, ya que la libre circulación es un derecho que como ciudadanos tenemos consagrado en el artículo 14 de la Constitución. En todo caso, esta ley viene a establecer excepciones a las restricciones a la Constitución Nacional y a nuestra libertad de tránsito dispuestas por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional y los concordantes del gobierno de Jujuy en razón de la necesidad de evitar la propagación del COVID-19. ¿Quién controla a quién? ¿Te parece que el último día hábil de la legislatura jujeña, aprobando las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo Provincial, se dedicó a menoscabar los derechos de los ciudadanos? ¿Le pegó un cachetazo a los derechos laborales de los empleados estatales, ya que aprobó que esté en la disponibilidad funcional del Comité Operativo de Emergencia y deberán realizar cualquier tarea que se les asigne relacionada con el control y la asistencia sanitaria? La ley también abre la posibilidad de la vulneración de otros derechos civiles. Acá hay cosas muy interesantes, y ojo, después les digo, es un banco de pruebas esto. Y su artículo 4 dispone: encomendar y autorizar a la policía de la provincia, agentes sanitarios, promotores y agentes designados por el Comité Operativo de Emergencia a efectuar en los términos del presente dispositivo las tareas de inspección y control de cumplimiento de los dispuestos en los artículos de la circulación de acuerdo a la terminación del DNI, como asimismo la aplicación de las medidas sancionatorias, a excepción de la sanción de arresto que solo le corresponde a la policía de la provincia, en el marco de la normativa vigente, debiendo en todos los casos exhibir la credencial que los habilita como persona autorizada a tales fines. Pasando en limpio, la ley autoriza no solo a la policía a pedir identificación a los ciudadanos, sino también a los agentes sanitarios, promotores y agentes designados por el COE. Es decir, cualquier persona que disponga del COE podrá pedir DNI a los jujeños. No solo podrán estos civiles pedirles identificación a otros civiles, sino que estarán habilitados para aplicación de medidas sancionatorias. Por ejemplo, las mencionadas multas ante un posible incumplimiento. Es la extensión del poder policial por parte de un Estado a personas que no son integrantes de la fuerza de seguridad y que tiene incluso la potestad de imponer sanciones aparece como mínimo cuestionable. Pero esto sigue.
Además de habilitar la facultad de controlar la identificación de las personas, esa ley permite a esos agentes autorizados por el COE a la recolección de datos. En la pasada semana se difundió la implementación de la aplicación SIMOV, Sistema de Monitoreo Móvil, por parte del gobierno provincial para el control y la recolección de datos sobre la circulación de los ciudadanos, desarrollo tecnológico que podría ser manejado hasta por comerciantes, según promociona la propia administración. Con esta herramienta se avanza hacia la elaboración de un registro sanitario de las personas en circulación, lo que permitirá efectuar una hoja de ruta y determinar con precisión y cantidad de la ciudad donde estuvo la persona que eventualmente tiene el coronavirus. Fuentes cercanas al desarrollo del SIMOV indicaron que la aplicación permite escanear un documento y registrar en una base de datos donde se encuentra un ciudadano en determinado día. Luego se sigue su localización y hasta su trayectoria a ser nuevamente chequeado. La policía ya la está aplicando y fue puesta a prueba en el interior provincial con unos 1000 ciudadanos. De esta manera el gobierno conocerá el desplazamiento de cada ciudadano. También se sabrá si la persona hizo cuarentena, si está cumpliendo o no corresponderle. Por si fuera poco, como admitió el propio gobierno y también quienes la desarrollan, el COE habilitará a los comerciantes para usar la aplicación y ellos también podrán escanear los documentos de sus clientes y en caso de detectar alguna violación a la cuarentena, por ejemplo, se da detectado llamado a la policía. Esto es un control social tremendo. Ojo con esto, que no se está haciendo una prueba piloto en Jujuy. Esto lo envió el doctor Medardo Ávila Vázquez, un médico pediatra, neonatólogo. La matrícula es 16696. Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe de servicio en neonatología y pediatría en una clínica privada Carafa de la ciudad de Córdoba. El pasado 4 de junio me llaman de la obra social de los empleados de la provincia para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis. El niño vive en Villa María de Río Seco, es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigar. El padre del niño murió en un accidente de tránsito, ahora vive con su madre, tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba, 300 kilómetros, con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena. En realidad tenía leucemia, al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado, llorando sin parar, aterrado y dolorido, solo acompañado de su abuelo, paterno, un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio, porque su madre está internada en Dianfunes teniendo otro bebé. El niño lloraba llamando por su madre, quien no va a venir y quizá por mucho tiempo más. Le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de médula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima. Lo transfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, viernes 5, teníamos confirmado el diagnóstico de leucemia linfocítica aguda de células B. El panorama se empezaba a esclarecer, ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición al agrotóxicos de la madre y leucemia en los hijos. Esto no lo sabía. Incluso revisiones de medicina basada en la evidencia. En este estudio de Bigle, revisando 14 estudios publicados, la conclusión es que las madres expuestas a los agrotóxicos tienen 2,5 veces más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo normal de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente y también verifica la injusticia ambiental y social que en este caso familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos. A la tarde de ese viernes nuestra oncohematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de deltisona B. No teníamos en gotas y la farmacia de la clínica me informa que recién el lunes podía conseguirla. Deltisona B gotas hay en todas las farmacias y sale 470 pesos. Le aviso al director médico que no teníamos el remedio, pero que los pediatras lo podríamos comprar en la farmacia de todo del lado y arreglamos el lunes. La respuesta fue todo ok.
El sábado concurro nuevamente a ver a los chiquitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda dentizona, porque en las altas de no sé que necesitaba niños solo alcanzaban para día y medio en el almacén comestible de bebidas para el abuelo. Bueno, el 8 el niño estaba mucho mejor. Las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropas para el padre. Las chicas del laboratorio le compraron comida, agua y golosinas. Me llamó el joven abogado que junto con otra joven contadora, hijo de los dueños fundadores, está manejando la clínica de hace muchos meses, para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la Delcitona supuestamente sin autorización, cuando yo tenía autorización, vociferando que esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de calidad, situación que emotivamente me sobrepasó y le respondí elevando el tono. Conclusión, al mediodía siguiente me llama para despedirme y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años. Sorprendido, aunque sentía que este final no estaba muy lejos. Muy parecido a esa milonga de Larralde, ¿no? Cuando él trabajó toda su vida con el patrón y cuando toma la estancia el hijo, lo echa como un perro, ¿no? En todos estos años trabajé como empleado negro, como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia. Bajo mi responsabilidad tuve el cuidado de más de 12.000 niños y 1.800 recién nacidos, y por suerte y dedicación tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias. También formé varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso. En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros es un lugar más para cuidar y ayudar niños enfermos y nos manejamos con amplio criterio hospitalario. Seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran un 80% médicos que también trabajaban allí mismo. Esa situación desapareció. Hoy la manejo en exclusivo criterio empresarial y este quedó expuesto en la patética situación de mi despido. Y en medio de la pandemia, esta situación parece que es la gota de como el vaso de los empresarios. Seguramente desde el día que siempre apoye los reclamos de los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas. Seguramente le molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la declaración jurada individual de que no tenemos COVID y que si hay contagios la culpa desde el médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Yo no sabía que las hacían firmar esta declaración jurada. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla que la tituladora los intereses de la economía, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta tituladora aprovecharon y me despidieron. Yo me estoy acordando de lo que está pasando en Perú, donde sobrepasada la parte oficial de la salud, cuando el gobierno acude a la parte privada, le arrancaban la cabeza por cada paciente que mandaban. En cuanto los amenazó con expropiárselas, arreglaron todas las tarifas. Es complicado. Mantener el equilibrio acá es muy complicado, ¿eh? Pero de alguna forma tiene que haber alguien que una vez se plante y lo haga entender. Pero pasa que es muy difícil mantenerse en el medio. La situación de ser independiente y prescindente de todo y mantenerse en el medio, eso es muy poquito, no está para mucha gente. Esto se está saliendo de madre en serio. Esto lo publicó hoy en La Noticia de La Plata. Una verdadera pueblada ocurrió a las altas horas de la noche de Merlo, donde los vecinos hicieron justicia por mano propia. Cansados de los constantes hechos de inseguridad, decidieron atrapar a un ladrón y prenderlo fuego. Un joven de 20 años fue acusado de cometer diferentes robos en el barrio y fue atrapado en un aguantadero, donde se escondieron los asesinos de un chofer que mataron el pasado martes. Una vez que estuvo en sus manos, lo golpearon, insultaron y lo tiraron a una hoguera que armaron e incentivaron con gomas. Todo se produjo en una hora hasta que intercedió la policía. Allí rescataron al delincuente que sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia al hospital de Perón en la región. El ladrón está muy grave y pelea por su vida. Vean el video, es espeluznante, ¿eh?
han matado. ¿Necesitan otra demostración? Vean escuchen este audio. Mirá, este fin de semana en la zona de Gualeguaychú, unas 400 familias intentaron tomar varios campos arengados por la gente de el intendente de Gualeguaychú y la Cámpora. Esto fue el viernes a la tarde. El sábado a la tarde se juntaron más o menos unos 200 chacareros que con caballos, fustas y escopetas y camionetas lo fueron corriendo de campo en campo para sacarlos a patada de los campos. No llamaron a la policía, no llamaron a ningún juez, no hicieron absolutamente nada, porque estos hijos de puta lo que hicieron fue prender fuego a algunos campos, y ahí saltó todo el quilombo, y romper los silobolsa e instalar pequeñas villas en distintos campos, de 10, 12 casuchas en los distintos campos. Y los corrieron a patada, a fustazos y a escopetazos. Pero que suceder sucedió, porque tengo conocidos a los que le mandé WhatsApp y me dicen, mirá, acá la situación está muy difícil, la gente está enardecida contra el intendente y contra el gobierno provincial. Así que de a poquito la rebelión empieza a caminar, ¿viste? En Vera, Santa Fe, hay cerca de Vicentín, porque de Vera a Reconquista habrá 120 kilómetros, 130. Un delincuente abatido tras ingresar a propiedad privada. Un grupo de delincuentes ingresó a un campo a romper silobolsas y fueron increpados por su dueño, quien en su intento de defensa mató a uno de un disparo. Esto lo había publicado Ceprim y después de golpe, ¡pum!, salió la noticia. Usted entra ahí y esa noticia no está más. Vamos a terminar. Si un político se atribuye la lluvia, deberá hacerse cargo de la sequía. En estos días quedó muy claro que Alberto Fernández depende cada vez más de Cristina y que está pagando el precio de las mieles que le da su cargo. Por momentos, viéndolos accionar viéndolo accionar y con sus últimas respuestas, lo que deja al descubierto que es menos inteligente de lo que él mismo suponía y pensó que como toca la guitarra era Gardel. Apenas subió, ya se sabía de la epidemia en China y su pase a Europa. Tuvo más de un mes para elaborar una estrategia sostenible en el tiempo. No le dio bola, la subestimó, reaccionó porque le escribe en el diario de Irigoyen. La realidad fue que cuando llegó no tenía nada preparado y se movieron con impulsos. Y todo duró hasta que la gente se dio cuenta que no era una mancha voraz que arrasaba con todo y se pudrió de la cuarentena. Él, con la mentalidad de un soberbio,
ante la sumisión de la sociedad por el miedo, creyó que era el Mesías que esperaba la Argentina. Cuando los muertos no se caían en la calle y se complicaba el arresto domiciliario, se acabó la paciencia. Y las marchas del sábado 20 fueron contra él, inclusive las del campo. Ahora bien, ¿Cristina zafó porque es más inteligente que él o porque él creyó que era la oportunidad para superarla? Oh, agua con aceite no se juntan y ahora está el resultado. Jugaste mal, Alberto, te usaron, pisaste el palito o te superó la situación. De cualquier forma, hoy el responsable sos vos. Hacete el macho ahora con el discurso que tenías en abril, cuando tu amigo Mañeto te decía que tenías el 80% de opinión positiva. No pudiste ir a Rosario por consejo de tu equipo de seguridad ante las protestas en marchas en el interior del país, y todo se disfrazó de recomendación sanitaria. Corrió mucha agua bajo el puente desde marzo. Tus respuestas a los periodistas y el vergonzante pedido de los medios que identifiquen la campaña del miedo y publicar a doble página los muertos del COVID en los avisos fúnebres, lo que hace salir a la luz que sos un cadáver político y estás muy nervioso. Y encima te siguen burlando de la gente. Mientras estábamos todos distraídos con el anuncio del presidente que te cuida, te la metieron por atrás. A partir del viernes pasado, hijos y nietos de desaparecidos que hayan sido indemnizados por el Estado pueden transferir dólares sin límite a una cuenta en el exterior al tipo de cambio oficial. O sea, sin pagar el 30% más que tenemos que pagar vos porque somos solidarios. Nos la vendieron como una resolución para mejorar el acceso al dólar oficial para importadores y le colaron el articulito que les permite jugar dólares al exterior en un tipo de cambio preferencial a muchos militantes y funcionarios. ¿Tienen idea cuánto nos han costado los terroristas hasta ahora? Desde 1983. Y no paran nunca de seguir dándoles dinero. Con ello comenzó la decadencia, ya que generaron el golpe militar de 1976. Y ellos nos van a colocar la lápida. Toda la demostración que nos hemos convertido en el reino de los idiotas. Sí, nosotros, los más vivos del planeta, los inventores de la viveza criolla. El final se acerca para todos. Se cumplirá la profecía del general, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Se está acabando el repertorio, algún día terminará el curso de la cuarentena, ya no tienen salida. Reconocido por una funcionaria del gobierno que no tienen un plan post pandemia. Ni ellos tienen salida. Uno depende del otro. Ella es la persona con peor imagen en la Argentina y Alberto va camino de alcanzarla. No va a ser fácil, ¿eh? Un parto muy difícil, pero necesario. Buenas noches.